Un pelín. Ahí estamos. Bueno. ¿Estamos gozosos de estar en la casa del Señor? Sí. ¿Y para qué? ¿Para qué hemos venido? Bien. ¿Y para qué se levantan cada día? ¿Y para qué trabajan? ¿Y para qué mandamos a los niños a la escuela? Para descansar de ellos. Buena respuesta. ¿Para qué pretendemos que estudien nuestros hijos, que se formen, que aprendan un oficio? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué invertimos en un negocio? ¿Para qué nos asociamos con alguien e invertimos esfuerzo, dinero, tiempo, ideas? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Para qué estamos aquí? Hay un libro en la Biblia que se encarga de repetir estas preguntas una y otra vez. Las preguntas de alguien que lo tenía todo, las preguntas de alguien que se supone que tenía la vida resuelta, que había heredado no una casa, no un auto, no un negocio, no había heredado ni siquiera una empresa, había heredado un reino. Y sin embargo, dedicaba tiempo a preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estamos? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué Jesús? ¿Para qué mi vida? ¿Para qué? En el libro de Eclesiastés, que en hebreo es Coelet, que quiere decir el predicador, también podría llamarse el pensador, es el libro más existencialista de la Biblia, es un libro filosófico. Hay varios libros en la Biblia que son filosóficos, pero en el caso puntual de este se parece mucho a una filosofía que ha generado, la filosofía que ha generado la sociedad en la que vivimos hoy. Esta sociedad de la inmediatez, del disfrute, es una sociedad que nació de las preguntas que se hicieron entre las guerras mundiales, un montón de filósofos, y que tenían que ver un poco con el ¿para qué? Y con el qué. Y con el por qué existo. La existencia es un problema humano. Existir, subsistir, estar determinados por algo que nos rodea, eso es un problema humano. Tener que trabajar para ganarnos la vida es un problema humano. ¿Se acuerdan de Jesús que dicen, miren las aves del cielo, miren los libros del campo? Dios los alimenta. Dios les da su existencia. Dios les da belleza. Y luego se apagan. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés. No nos lo vamos a leer todo, pero vamos a leer bastante. Tanto de Eclesiastés como de otros textos de la Biblia. En el capítulo 3, versículo 9, empieza preguntando un poquito lo que empecé preguntando al principio, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es muy interesante. Somos personas que vamos a morir,
pero que podemos pensar en la eternidad. Hubo un científico y un filósofo, eran las dos cosas. También un teólogo, podía ser las tres cosas. Y un místico, que es lo más parecido a un pentecostal que había en esa época, que era Blaise Pascal. Algunos lo habrán estudiado en la secundaria, esas fórmulas, esos cálculos para calcular la presión, la manera en que la fuerza se desplaza en un gas o en un líquido. Él también era un inventor incluso, pero sobre todo era alguien que tenía una profunda intimidad con Dios, al punto tal de que era caracterizado por sus contemporáneos como un místico, alguien que estaba ahí, dedicaba tiempo a estar en éxtasis, en contacto con Dios. Y formaba un grupo, tenían un grupo de personas que se encontraban con Dios de esta manera mística, de esta manera muy parecida a algunos de nuestros cultos. No diría a todos, pero a algunos de ellos. Donde se vivía de manera presencial la relación con Dios. Porque la presencia de Dios está con nosotros, allí donde vamos, siempre está. Pero de manera vivencial, sentirse parte de esa presencia. Sentirse parte de esa nube que nos inunda. Un poco de esto es la eternidad en sus corazones. Y él escribió muchas cosas, como les dije, escribió fórmulas que hasta el día de hoy se siguen aplicando para manejar gases y fluidos. Pero escribió muchos libros, escribió poesías, escribió reflexiones filosóficas, que no tantos las han estudiado. Escribió teología, y hay una frase que es muy característica de él, y es que el hombre es una caña pensante. Un junco, como era el nombre de Pedro, Simón era junco, un junco simplemente, un junco que se quiebra, que se dobla, que se seca, pero que puede pensar, que puede tener noción del universo. El universo es infinito y nosotros vivimos en un barrio marginal, en una galaxia marginal, en este universo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Dios tiene algo que ver con nosotros. ¿Para qué estamos aquí? En este barrio marginal, el sistema solar es eso, un barrio marginal de la galaxia. En una galaxia que también es marginal, no es la más grande, ni la más bonita, ni la que más energía tenga. ¿Para qué estamos? Como una brisa. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Y esto tiene dos interpretaciones, dos aplicaciones de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida de todos los que hemos sido creados por Él, no solamente de quienes le siguen, de quienes aceptan su regalo, de quienes son seguidores de Jesús. No, en la vida de toda la creación, Dios ha puesto su imagen, la imagen de Dios. Hagamos al humano como a nosotros, a nuestra imagen. Y en esa imagen está la capacidad de pensar la eternidad, la capacidad de pensar el infinito, la capacidad de preguntarnos ¿para qué? Los animales no se preguntan ¿para qué? Actúan. Los minerales, sujetos a un montón de reacciones
y de relaciones físicas y químicas, no se preguntan para qué. Las plantas no se preguntan para qué. Ese es el regalo que tenemos de la creación, preguntarnos, poder preguntarnos para qué. Vamos a subir un poquito más en el texto, hacia atrás, porque tiene que ver un poco con esto, con entender el tiempo y con entender los tiempos de Dios. Dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Hay un tiempo de plantar, de esforzarse, de preparar, y hay un tiempo de arrancar lo plantado, que puede ser cosechar o puede ser quitar las malas hierbas. Hay un tiempo de matar. Recordemos que quien escribe esto, además de un rey, es un general. Y él no tenía muchas guerras. Su padre había dejado todo atado y bien atado para que él no tuviera que pelear las guerras que ya había peleado su padre. Sin embargo, la primera decisión de gobierno de Salomón fue ejecutar a un grupo de líderes militares que habían sido parte de la plana mayor, parte del grupo estratégico de David. Y lo hizo por indicaciones de su padre. Le dijo, no los puedes dejar vivos, porque te van a destruir. Porque fueron ellos, eran parte, los que generaron las rebeliones de sus otros hermanos, o que participaron en ellas, o que conspiraban. Dijo, tienes que librarte de las conspiraciones, librarte de esto. Hubo un tiempo de matar, pero también hubo un tiempo de curar. Hay un tiempo de derribar y hay un tiempo de edificar. No podemos edificar algo nuevo en un terreno que ya está edificado si no derribamos primero. Y ni hablar si lo tenemos que hacer con fines de construcción y ya hay un plano de eso que está edificado. Hay que hacer un plano de derribo de esto, un permiso y recién entonces un plano y un permiso para la nueva construcción. Es complicado, ¿no? Hay un tiempo de llorar, pero también un tiempo de reír. Hay un tiempo de lamentarse y también un tiempo de bailar. Hay un tiempo de lanzar piedras y también hay un tiempo de recogerlas. Les invito a que lo lean literalmente, como lo dice ahí. Hay varias interpretaciones. Curiosamente, las que más me gustan, que son las más cercanas al texto bíblico, me exigirían mucho tiempo para trabajarlas ahora, pero tienen más que ver con cantares que con reyes. Hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de rechazar el abrazo. Hay un tiempo de buscar y uno esperaría que el paralelismo sea un tiempo de encontrar, no. Hay un tiempo de dar por perdido. Hay un tiempo de guardar, de retener, de conservar, de ahorrar. Pero también hay un tiempo de desechar, de renunciar, de tirar a la basura. Hay un tiempo de rasgar y hay un tiempo de coser. Hay un tiempo de callar y también hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo de amar
y también hay un tiempo de odiar. Hay un tiempo de guerra y hay un tiempo de paz. Simplemente describe de manera poética, si lo leyéramos, o sea, ya es poético leyéndolo a la traducción en castellano. Si lo leyéramos en hebreo, eso tiene todavía una cadencia, una rima, un tiempo que lleva a que este mensaje nos toque como a una canción que nos hace pensar en nuestra realidad, en nuestra humanidad, en nuestra contingencia, en ser ahí como somos. Y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué está este texto aquí? ¿Para qué tenemos la palabra para nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué nos permite el Señor pensar en esto, reflexionar? ¿Para qué nos deja darnos cuenta de nuestra humanidad? ¿Para qué nos deja ver que somos sensibles, enfermizos, quebradizos, que podemos tener tristeza o podemos dejarnos llevar por la alegría y ser irracionales en esa alegría? ¿Para qué tenemos todo esto? Quiero invitarlos a otro texto que tal vez nos ayude a pensar en una respuesta de ese para qué. Es un texto que tal vez escribiera el padre del otro escritor. Uno un poeta, el otro un filósofo. Uno un guerrero, el otro un gobernante, economista, pacífico. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley, ¡oh! Se activó. Ahí te ayudan. Bien. Dicen que este hombre, que no se sienta en la silla de los escarnecedores, que en la ley del Señor está su deleite, que en su ley medita de día y de noche, que este hombre es como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Antes habíamos visto que empezamos preguntándonos para qué uno se esfuerza, para qué uno trabaja, para qué uno se gasta la vida produciendo, trabajando. Y aquí vemos a alguien que en todo lo que hace, prospera, que hace, que trabaja, que se esfuerza y que prospera. Ese es el signo o el símbolo de aquel hombre que no anda en consejo de los impíos, aquel que no se detiene en el camino de los pecadores, aquel que tiene su deleite en la ley del Señor, aquel que busca día y noche la palabra de nuestro Dios. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos,
mas el camino de los impíos perecerá. Según esto, el para qué es para prosperar y para no perecer. Sin embargo, en la misma Biblia tenemos la historia de Job. Tenemos la historia de alguien que era la viva imagen del Salmo 1. Y sin embargo lo perdió todo. ¿Y para qué? ¿Para dejarnos un mensaje? Es posible que fuera para eso. Toda su vida para dejarnos un mensaje. Y sus sufrimientos, y sus problemas, y la muerte de su familia, y la muerte de sus empleados. ¿Para dejarnos un mensaje? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos la palabra con nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué estamos acá? ¿Y para qué volvemos? ¿Podría ser el Salmo 1 una respuesta? Un ejemplo, una imagen de, bueno, ahí tenemos a este. Nos hacemos la pregunta ¿para qué? Y luego tenemos a alguien que es justo, a alguien que busca permanentemente de Dios, a alguien que cada trabajo que le encargan lo hace prosperar. Es interesante porque el texto no hace referencia a que él prospere, sino que él hace que las cosas que están a su alrededor vayan mejor. Sin embargo, seguimos con la pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué va a hacer que las cosas vayan mejor? ¿Para qué va a hacer esta prosperidad? ¿Para qué estamos aquí? Vamos más adelante, varios siglos más adelante. Ha venido Jesús, ha predicado el Evangelio del Reino, ha sanado a multitudes, ha alimentado a multitudes. Ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado para mostrar victoria, ha dejado a su iglesia con una comisión y alguien de esa iglesia escribió esto. No sabemos bien quién es. Con Guillermo coincidimos en querer creer que podría ser Bernabé, pero no sabemos. O Apolo, o Pedro. No sabemos quién escribió este texto. Hebreos. Pero en Hebreos reflexiona sobre toda la historia del pueblo de Israel para mostrar la salvación que se complementa, que se pone en evidencia después de que nos hablaron los profetas. Nos ha hablado por su Hijo. En Hebreos 11, del 1 en adelante, nos cambia a la pregunta que estamos haciendo, nos da la respuesta de un porqué. A la pregunta de ese para qué, se supone que el para se responde con un para, no con un por. Sin embargo, en este texto encontramos una respuesta que es una vez más, como en el Salmo 1, un estado de las cosas, la característica del hombre justo. Y empieza el texto con la característica de la fe. Con responder a un para qué, con responder a una finalidad, con un esto es lo que hay, esto es lo que es. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Para qué? No sé para qué. Yo solo sé que la fe es la certeza de lo que estamos esperando. Sé que tengo la convicción en eso que no puedo ver. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos.
Por la fe entendemos que el universo fue preparado, ese universo, esa eternidad, eso que es tan grande que no lo podemos abarcar, pero que podemos animarnos a pensar en él. Ese universo que Pascal decía, en el cual ha sido arrojada esa caña pensante, que puede saber que existe ese universo, pero no puede abarcarlo. Por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra, el Logos de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Para qué creemos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es, que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿para qué te pones a montar un barco en la montaña? Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor de Dios y de todos los que se reirían de él y de su propia familia, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Te invito a salir. ¿Y a dónde? Ya vas a ver. Me recuerda cuando en Volver al Futuro, Marty le pregunta al Doc, ¿a dónde vamos? Y dice, ¿dónde vamos? No necesitamos carreteras. No necesitamos ruedas. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Pero salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. ¿Para qué acampaba en una tierra que se suponía que iba a ser de él? ¿Para qué la recorrió? Viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad,
propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron. Vamos de nuevo. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. ¿Para qué? No sé para qué. Eclesiastés dice que el hombre se esfuerza para disfrutar del fruto de su trabajo. Esa es la respuesta que encuentra. Alguien que no tiene que trabajar reflexiona sobre cómo trabajan otros. Alguien que no tiene que defenderse porque lo defienden reflexiona sobre por qué hay gente que se entrena para defenderlo. Y es una respuesta válida, tanto que hemos decidido conservarla como palabra inspirada por Dios. ¿Para disfrutar del fruto del trabajo? Sí. Pero sinceramente, el fin, el para qué, no se los puedo decir. Podríamos leer Apocalipsis y tratar de encontrarlo ahí. Podríamos tratar de buscar hacia el futuro, un futuro que no conozco, que como estos que murieron en fe sin ver el destino del camino que habían empezado. ¿Para qué estamos aquí? No puedo decírselos. Pudimos ver en Salmos las características de un hombre justo y podemos ver el ejemplo de la fe, el ejemplo de otros que gastaron toda su vida por fe. Solo puedo darles un porqué, y ese porqué no es razonado, es un porqué que se cree. El porqué de la Biblia, cuando lo intentamos compartir con otros, solo tiene sentido si uno elige creerlo. No podemos argumentarlo, vendérselo, convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. No podemos, pero podemos creer. Podemos vivir esa fe. Podemos tener esa certeza de lo que se cree. Esa certeza de lo que estamos esperando. Podemos estar convencidos de cosas que no vemos. Sí que podemos. Así como podemos tener eternidad y sentido y nociones de que existe un infinito, de que existe algo más grande que nosotros. Así como podemos imaginarnos un futuro. Así podemos tener una certeza que nace de creer. Solo puedo invitarlos a que abracen un porqué y a que intentemos imitar a ese hombre justo de Salmo 1, a ese bienaventurado, que intentemos imitar a ese, intentemos ser esos. Ser y creer
El resto está en las manos de Dios. Y a aguantar la tormenta de duda, permanecer en la paradoja. Un último texto para cerrar un poco toda esta historia. Toda esta historia que empezó con un ¿para qué? ¿Para qué vinculado al trabajo y al esfuerzo? Un consejo, este de Pablo. Un consejo que es dado a distintas personas en distintas situaciones, en una época y una cultura particular, de manera que cuando se refiere a los padres, se refiere a los padres de ese siglo, de la cultura grecorromana. Cuando se refiere a las mujeres, se refiere a las mujeres de ese siglo, de la cultura grecorromana, o a los matrimonios de esa época, o a los esclavos o a los dueños de esclavos, porque la sociedad funcionaba así y había personas que eran propiedad de otros. Él se refiere y les habla a todos ellos y cierra el consejo con algo muy claro, simple y sencillo, que intentará responder a ese para qué. Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. ¿Cómo para qué? Como para el Señor. ¿Para qué? Para el Señor. Y sí, suena a fanatismo. Y sí, es irracional porque es fe. La fe no es razón, aunque se puede argumentar, aunque se puede estructurar, pero no es razón. La fe se cree. Y la fe incluye cosas que no podemos ver. Y no se trata aquí de cosas que podemos imaginar y no llegamos. Incluye cosas que no podemos ver. Quiero cerrar esto con otra frase. También de Blaise Pascal, que alguien hizo canción, pero que le hizo canción no entendiendo a qué se refería. El corazón tiene razones que la razón no conoce. La relación que tengamos con el Señor ha de ser una relación de corazón. Este para qué para el Señor es una relación de corazón, una relación de intimidad. No es una relación de acuerdos, no es una relación de programas, no es una relación de proyectos ni de estrategias, no es una relación de productividad, no es una relación de cargos o de roles, es una relación de intimidad, de amistad. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Ese texto, esa frase que se suele usar con sentido romántico, se usaba en este sentido, en el sentido de la fe, de alguien que era un creyente, que transformó su tiempo, que cambió su sociedad. Muchas de las cosas que hoy vemos como cotidianas, como el agua que fluye en el grifo, son por las cosas que pensó esta persona.
o los neumáticos cargados de aire y las válvulas para hacerlo. Muchas cosas de la vida cotidiana las hizo esta persona, que murió muy joven, juzgado por otros científicos como un loco místico. ¿Para qué hacemos lo que hacemos, sea arte, sea deporte, sea trabajo, sea ciencia, sea curar? ¿Para qué? ¿Para qué? Para el Señor. Lo que sea que hagamos ha de ser para el Señor. Lo que sea que hagamos ha de estar sustentado en una relación. En vivir y conocer esas razones del corazón que la razón no conoce. Quiero invitarlos a que oremos y que nos vayamos a nuestras casas pensando en hacer todo lo que hagamos a partir de hoy mismo y de mañana como para el Señor. Nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras relaciones de familia, todo lo que hacemos ha de ser para el Señor. Señor, gracias por amarnos. Gracias por darnos la oportunidad de ver más allá de lo que somos, incluso más allá de lo que podemos ser. Gracias por amarnos a pesar de que no somos como debemos ser. Gracias por amarnos. Gracias por hacernos salvos. Y también gracias por haber puesto esa eternidad en nuestros corazones. Señor, queremos vivir como si conociéramos de manera total esa eternidad. Queremos vivir en fe. Queremos vivir con certeza y con convicción, aunque no vemos. Señor, queremos que los otros vean qué hacemos, todo lo que nos toca hacer, como para ti. Queremos que nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra relación de familia, nuestras amistades, nuestros hobbies, nuestro deporte, queremos que lo que hacemos con nuestras manos y nuestras mentes sea como para ti. Sabemos que lo que hacemos, cada cosa, es para ti. Que las demás se maravillen de eso y que busquen a Jesús al ver la justicia. Que busquen a Jesús al ver cómo prospera lo que hace un justo o una justa. Señor, queremos que esa justicia florezca y llame la atención hasta tal punto que no puedan negar que tú estuviste ahí. Gracias, Señor. Queremos vivir para ti, aunque nunca dejaremos de hacernos preguntas como esa del para qué, para volver a vivir para ti. Amén, Señor.